5 verdades que Satanás no quiere que sepas. Número 1. Satanás no puede leer tus pensamientos. Satanás no puede leer tus pensamientos porque no es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que tiene omnisciencia. La omnisciencia, del latín omnis, todo, y ciencia es saberlo todo. Se dice que es un atributo propio solo de Dios. El único que puede leer tus pensamientos es Dios. Como dice la palabra de Dios en la Biblia, en el Salmo 139, 1-2, en la versión Palabra de Dios para Todos. Señor, tú me has examinado y sabes todo de mí. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos. No hay nadie más que tenga esta capacidad. Dios sabe lo que vamos a decir, inclusive antes de que lo podamos decir, cuando el pensamiento aún se está elaborando. Como dice la palabra de Dios en la Biblia, en el Salmo 139, 4, en la versión Reina Valera de 1960. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es por ello que es importante que cuides lo que dices de ti en voz alta y no digas lo que no quieres que el enemigo use en tu contra para turbarte. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Efesios 4:29, versión Reina Valera de 1960. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Tus preocupaciones y o debilidades solo háblalas con Dios, quien es el único que puede sanar todas tus dolencias, rescatarte del hoyo de tu vida y librarte de todas tus angustias. Número 2. Dios es su jefe y es el que le da permiso para tentarte. Antes es importante que sepas que Dios es el que le da permiso al enemigo para tentarte, le pone límite y es el que le ordena que se detenga y se vaya. Como dice en la palabra de Dios, en la Biblia en Job 1, del 8 al 9 y 12, en la versión Reina Valera. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Sé que te debes estar preguntando, ¿y Dios por qué permite que Satanás te ataque? Dios puede aceptarle al diablo la petición de tentarte y ponerte a prueba como lo hizo con Jesús. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para el diablo tentarte tiene que pedirle permiso a Dios y Dios decide. Si se lo permite es con el propósito de fortalecerte y enseñarte a que acudas a Dios para que sea Él quien alivie tus aflicciones, tristezas, ansiedades y preocupaciones. Y solo le permite las tentaciones que ya Él te preparó para ganar, lo que hace que pelees desde la victoria. Dios le da permiso a Satanás para tentarte porque nuestro Padre Celestial tiene mucha confianza en ti. Dios sabe que no puedes decepcionarlo, que le temes a Dios y que no cederás a las tentaciones de Satanás. Pero es importante que sepas que lo mejor de todo es que Dios no dejará que seas tentado más de lo que puedas resistir y te dará la salida para que lo puedas soportar. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en 1 Corintios 10:13, versión Reina Valera, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y Dios tiene una recompensa para todo el que logra superar la prueba no cayendo en la tentación. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Santiago 1:12, versión Reina Valera. Bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es importante que tengas claro que Dios te permite tentaciones que Él ya te preparó para vencer. Dios no te permitirá ningún ataque del enemigo que tú no puedas soportar. Y todas las pruebas que te permita pasar es para fortalecerte, para enseñarte a depender de Él, Dios, para que pueda darte las bendiciones que tiene para ti. Número 3, que las peleas de este mundo no son carnales sino espirituales. Que así como hay un mundo que ves, que es el mundo carnal, también hay un mundo que no ves, que es el mundo espiritual. Como dice la palabra de Dios en la Biblia, en Efesios 6, del 12 al 13, versión Reina Valera. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando estés peleando contra una persona, ten en cuenta que estás peleando no con la persona, sino con su espíritu. Y para poder hacerle frente, tienes que pelear desde el espíritu, usando la palabra de Dios. Y en el mejor de los casos, acudiendo a Dios a través de la oración para pedirle que se encargue. Lo importante que debes saber es estar anuente que hay un mundo espiritual que no ves, contra el cual estamos constantemente peleando. Creas que existe o no. Satanás quiere que pienses que no existe para tenerlo aún más fácil. Número 4, que el arma más poderosa que tienes para vencerlo es la palabra de Dios, que la tienes en la Biblia. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, usó la palabra de Dios para resistir a la tentación y derrotar a Satanás. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en 2 de Corintios 10, del 4 al 6, versión Reina Valera, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Hebreos 4:12, versión Reina Valera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como dice en la Biblia en 2 Timoteo 3:16, versión TLA, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. Es por ello que el enemigo no quiere que sepas esto, ya que al vivir como Dios manda significa para el enemigo que le sería más y más difícil hacerte caer en tentación. La palabra de Dios es el arma que tenemos para vencer y tener la vida que queremos, pero no basta con solo escucharla, tenemos que aplicarla. Como dice la palabra de Dios en la Biblia en Santiago 1, 22 al 24, versión TLA. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Número 5, que tengas esta información. Tener esta información hace que se le haga más difícil al enemigo para turbarte, para mantenerte en ese estado de ansiedad y preocupación, triste, abatido, sin esperanza, sin tener el conocimiento de con solo acudir a Dios a través de la oración puedes ponerle a fin a la prueba. Él sabe que al tú tener este tipo de información y tener más conocimiento, puede que decidas acudir a Dios cada vez que lo necesites y Él no podrá destruirte a su antojo. No permitas que Satanás haga lo que quiera contigo y te mantenga triste y engañada o engañado.
Ya tienes la clave para que puedas vencerlo y es acudir a Dios. Usa tus armas. No te preocupes porque Dios es misericordioso y perdona tus pecados si te arrepientes de corazón. Repasa siempre estas 5 verdades y no te dejes vencer. Y no te olvides de ganarte y de disfrutar de la recompensa que Dios tiene para ti al vencer. Recuerda, cuida lo que dices de ti, ya que puede ser usado en tu contra en las tentaciones. Para vencer, salir de tus pruebas y disfrutar de la recompensa por no haber caído en la tentación, debes buscar a Dios en todo momento. El arma más poderosa que tienes para vencer al enemigo es la palabra de Dios. ¿Estás preparada o preparado para vencer al enemigo y disfrutar de la recompensa que Dios tiene para ti? Espero que te haya gustado este video, compártelo a todo el que conozca que necesita tener esta información. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre de Jesús. Amén.